¿Cómo es posible que una franja de mar tan estrecha consiga chantajear a todo el planeta? No estamos hablando de un océano, ni de un continente. Estamos hablando de poco más de 30 kilómetros de agua, apretados entre montañas y desiertos. Un embudo, un cuello de botella. Y aún así, por allí pasa todos los días una parte esencial de la energía que mantiene al mundo encendido. Eso es el Estrecho de Hormuz. Hoy muchos lo llaman el punto más peligroso del planeta, es la arteria del sistema energético global o incluso el arma secreta de Irán. Pero esta historia no comenzó con petróleo ni con portaaviones estadounidenses patrullando el Golfo. Comenzó mucho antes, cuando aquella región apenas aparecía en los mapas europeos, pero ya era el corredor por donde pasaban caravanas persas, navíos cargados de especias, oro, seda y todo aquello que conectaba a la India con el Mediterráneo. Los imperios antiguos lo entendieron muy rápido. Quien controla los estrechos no controla solo el agua, controla el comercio, controla la riqueza, controla a los demás. Y hoy, en pleno siglo XXI, la lógica sigue siendo la misma. Cerca del 20% de todo el petróleo exportado en el mundo y una enorme porción del gas natural licuado pasan por este embudo. En este video vas a conocer la historia completa del Estrecho de Hormuz. Desde los primeros imperios que disputaron este corredor en la antigüedad, pasando por el dominio portugués y británico entre los siglos XVI y XIX, por la Operación Ajax en el año 1953, que derribó a todo un gobierno por causa del petróleo, por la Revolución Islámica de 1979 y por la llamada Guerra de los Petroleros en los años 1980, hasta llegar a las amenazas de bloqueo del año 2026, capaces de paralizar al mundo en cuestión de horas. Todo en orden cronológico, más de 2000 años de disputas, condensados en apenas unos minutos. Mucho antes de aparecer en titulares sobre misiles y bloqueos, el Estrecho de Hormuz era apenas una curva estrecha en el borde de un mar cálido, allí donde el desierto se encuentra con el agua salada. Si miras el mapa, está justo allí, entre el sur del actual Irán y el norte de Omán, conectando el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y, desde allí, con el Océano Índico. Hoy es sinónimo de petróleo. En la antigüedad, era sinónimo de paso. Quien quisiera viajar desde Mesopotamia hasta la India o desde el Valle del Indo hacia el mundo mediterráneo, tarde o temprano terminaba pasando por este corredor. Los primeros grandes organizadores de esta región fueron los persas. Bajo imperios como el de Ciro y Darío, muchos siglos atrás, lo que hoy llamamos Irán se convirtió en el centro de un mundo que se extendía desde Anatolia hasta Afganistán. Construyeron caminos, sistemas de correos, puertos, las caravanas cargadas de especias, telas finas, marfil y piedras preciosas cruzaban mesetas enteras y luego descendían hasta las costas del Golfo. Allí, cerca de la boca de Hormuz, la mercancía cambiaba de piernas. Bajaba del lomo de los camellos y subía a las bodegas de los barcos. El estrecho todavía no era el protagonista, pero ya estaba sobre el escenario. En aquel tiempo nadie hablaba de estrangulamiento energético, pero la lógica ya estaba en prueba. Cada vez que una ruta terrestre quedaba bloqueada por una guerra o por una tribu hostil, el flujo cambiaba de dirección. Cada vez que un puerto cobraba impuestos demasiado altos, los mercaderes protestaban y buscaban otro camino. La geografía era siempre la misma. Lo único que cambiaba eran las manos que sostenían el mapa. Esta conexión entre mar y desierto llamó la atención de reinos árabes, de ciudades comerciales de la costa y de potencias regionales que se sucedían una tras otra. Cuando el Islam se expandió entre los siglos 7 y 8 después de Cristo,
el Golfo Pérsico se convirtió, en la práctica, en un lago musulmán. Puertos en la costa iraní y árabe comenzaron a recibir barcos que llegaban desde la India, desde África Oriental e incluso desde China. Una vez más, el estrecho era la puerta de entrada y de salida. Quien venía de fuera tenía que pedir permiso para pasar, y quienes vivían en sus orillas sabían perfectamente el valor de estar bien posicionados en este embudo. Los siglos pasaron así. El estrecho cambiaba de manos entre dinastías locales, pero su función seguía siendo la misma: concentrar en apenas unos kilómetros de mar un flujo que venía desde miles de kilómetros de tierra y agua. Nadie hablaba de superpetroleros, ni de gas natural licuado, ni de portaaviones, pero el principio silencioso ya estaba allí. Si consigues controlar el punto más estrecho de una ruta, no necesitas controlar el mundo entero. Basta con controlar el cuello de botella. Y fue precisamente en este escenario, con caravanas cruzando desiertos y barcos de vela cortando el Índico, cuando un nuevo jugador decidió entrar en escena. Venía de muy lejos. No hablaba árabe ni persa, y traía banderas marcadas con cruces ondeando sobre velas triangulares. Era el momento en que los portugueses descubrirían este embudo e intentarían convertir Ormuz en un peaje permanente entre Oriente y Occidente. Llegaron a comienzos del siglo XVI, desde el otro lado del mundo, diciendo que buscaban especias y una ruta más rápida hacia las Indias. Pero cuando avistaron aquella curva estrecha entre el sur de Persia y el norte de Omán, entendieron muy rápido que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier clavo o canela. Habían encontrado un lugar por donde todos estaban obligados a pasar. Afonso de Albuquerque, el mismo que ya había tomado Goa y aplastado competidores en el Índico, miró la isla de Ormuz y vio algo muy simple. Desde allí se podía cobrar peaje al mundo entero. No hacía falta conquistar todos los puertos del Golfo Pérsico, ni todas las ciudades de la costa. Bastaba con levantar un castillo en un punto estratégico y enviar un mensaje claro. Quien quisiera entrar o salir de aquel lago tendría que negociar con Lisboa. Así nació la fortaleza portuguesa de Ormuz. Cañones apuntando hacia el mar, almacenes llenos de mercancías, soldados europeos sudando bajo el sol del desierto, barcos provenientes de Persia, de Mesopotamia, de la India e incluso de África Oriental, se veían obligados a anclar bajo aquellas murallas. Pagaban impuestos, aceptaban inspecciones y terminaban obedeciendo las reglas de un imperio que ni siquiera existía allí un siglo antes. La ironía era evidente. Un pequeño reino en el extremo de Europa, utilizando un estrecho lejano para controlar discusiones comerciales entre pueblos que ya comerciaban entre sí desde hacía más de 1000 años. Hoy hablamos de libertad de navegación y de rutas internacionales. En aquella época, la palabra era otra: monopolio. Si concentras el tráfico de todo un mar en apenas 2 o 3 kilómetros de ancho, no necesitas muchos barcos para imponer tu voluntad. Pero ningún imperio puede sostenerse solo en un cuello de botella durante demasiado tiempo. Los safávidas, la nueva dinastía que gobernaba Persia, no aceptaban ver a extranjeros decidiendo quién podía circular por la puerta de su propia casa. Y al mismo tiempo, del otro lado del tablero, Inglaterra comenzaba a surgir como rival marítimo de Portugal y de España, buscando brechas en el comercio del Océano Índico. Cuando persas e ingleses comprendieron que tenían el mismo problema, la fortaleza portuguesa, la alianza surgió casi de forma natural. En el año 1622, la escena se invirtió. Los cañones que antes protegían el castillo portugués se convirtieron en objetivo.
Flotas persas cercaron la isla por el lado de tierra. Barcos ingleses atacaron desde el mar. Lo que parecía un bastión eterno cayó en pocos días. Portugal perdió Ormuz. El estrecho seguía en el mismo lugar, pero la mano que sostenía la llave había cambiado. Tras la salida portuguesa, el control pasó a una combinación inestable: poder persa en tierra e influencia británica en el mar. Los nombres en los documentos cambiaron, las banderas en los mástiles también, pero la función del estrecho permaneció exactamente igual: concentrar en un embudo el flujo de riqueza entre el Golfo y el resto del mundo. Cada nuevo dueño repetía la misma fórmula, solo que con un acento diferente. Mientras tanto, muy adentro del continente, una revolución silenciosa estaba comenzando. No era religiosa ni política, era tecnológica: nuevas máquinas, nuevas industrias, nuevas fuentes de energía. Y aquella región que durante siglos había vivido de especias, telas y oro, comenzaba a descubrir algo distinto, algo que olía diferente, que ardía en la piel y que prometía mucho más dinero: petróleo. En el próximo momento de nuestra historia, el olor de las especias será reemplazado por el olor de la gasolina. El estrecho, que durante siglos sirvió como corredor para caravanas y barcos de vela, se convertirá en la salida natural de los pozos que transformarían todo el siglo XX. Fue a finales del siglo XIX cuando el suelo alrededor del Golfo empezó a valer más que todo lo que pasaba por encima de él. La revolución industrial había transformado Europa. Máquinas de vapor, luego motores de combustión, locomotoras, barcos de acero. Todo aquello tenía algo en común: necesitaba energía barata, concentrada y fácil de transportar. El carbón tenía límites. El llamado aceite de piedra parecía no tenerlos. En el año 1908, un campo llamado Masjed-e-Soleimán, en el suroeste del Irán actual, reveló oficialmente al mundo lo que muchos habitantes locales ya sospechaban desde hacía generaciones: había petróleo bajo aquellas tierras. Pocos años después, en el año 1909, nacía la Anglo-Persian Oil Company, capital británico, y concesiones muy generosas otorgadas por el Shah, a cambio de regalías bastante modestas. Pero no era solo Irán. Mesopotamia, la península arábiga y toda la costa del Golfo. El mapa entero empezó a redibujarse. Ya no lo hacían las caravanas, sino los contratos de explotación. ¿Y dónde entraba el estrecho en esta historia? La respuesta era simple: todo ese petróleo tenía que salir de algún modo. Los campos quedaban lejos de las grandes rutas oceánicas. El Golfo Pérsico era la piscina. Ormuz era la única puerta estrecha hacia el mar abierto. De repente, aquel embudo que durante siglos había organizado el comercio de especias empezó a aparecer en informes de ingenieros, de almirantes y de banqueros. Ya no era una curiosidad geográfica, era una línea crítica de abastecimiento. Londres entendió esto muy rápido. En el año 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, Winston Churchill, entonces en el almirantazgo británico, defendió algo que cambiaría la historia naval: convertir la flota británica del carbón al petróleo. El problema era evidente: carbón tenían en casa, petróleo no. Para mantener a la Royal Navy navegando, el Reino Unido pasó a depender del combustible que salía de los campos de Persia, cruzaba el Golfo y atravesaba Ormuz. Si algo ocurría en aquel cuello de botella, no solo se detenía el comercio, los barcos de guerra se quedaban sin combustible. Durante las dos guerras mundiales, el estrecho permaneció relativamente silencioso, pero nunca fue irrelevante. Tropas, suministros, municiones y petróleo subían y bajaban por el Golfo,
mientras las potencias redibujaban entre ellas las fronteras de los nuevos estados árabes. Los tratados trazaban líneas sobre desiertos y mares, muchas veces sin consultar a quienes vivían allí, pero una certeza permanecía intacta. Cualquier arreglo político en aquella región debía garantizar el flujo libre de petróleo para los aliados vencedores. Después de la guerra, con Estados Unidos emergiendo como potencia global y con el automóvil particular convirtiéndose en símbolo de estatus y modernidad, la dependencia del petróleo de Medio Oriente solo aumentó. Empresas estadounidenses y europeas multiplicaron las concesiones. Se trazaron oleoductos hacia el Mediterráneo. Pero una parte gigantesca de la producción seguía descendiendo hasta el Golfo y saliendo al mar a través de Hormuz. Cuanto más el mundo cambiaba carbón por gasolina y diésel, más aquel estrecho discreto se convertía en un punto de atención para estrategas militares y economistas. Al mismo tiempo, en los países productores empezaba a crecer otra sensación, la de que estaban vendiendo demasiado barato un recurso que sostenía la comodidad de otros. En Irán, esa sensación ganó nombre y rostro: Mohammad Mossadegh, el primer ministro que se atrevió a decir que el petróleo persa debía ser verdaderamente persa. Cuando intentó cambiar las reglas del juego, no fue una carretera la que se cerró, ni un puerto el que fue sitiado. Fue todo un gobierno el que cayó. A partir de aquí, la historia deja de ser solamente sobre tuberías y barcos. Se convierte en una historia de golpes de Estado, servicios secretos, revoluciones y venganzas acumuladas. El estrecho sigue en el mismo lugar, pero ¿quién pasa por él? ¿Y en nombre de quién? Empezará a disputarse de una manera que ningún imperio antiguo habría podido imaginar. Cuando Mohammad Mossadegh decidió nacionalizar el petróleo iraní, no estaba cambiando solo contratos. Estaba tocando una jerarquía silenciosa que se había aceptado, casi sin discusión, desde comienzos del siglo XX. Hasta entonces, la regla era simple. Compañías extranjeras extraían el petróleo, se llevaban la mayor parte de las ganancias y, a cambio, ofrecían tecnología, inversiones y una promesa de modernidad. Pero cuando el primer ministro dijo que aquel recurso debía financiar escuelas, carreteras y hospitales iraníes antes de abastecer barcos extranjeros, la cuerda empezó a tensarse. Para las potencias, el problema nunca fue solo justicia o soberanía. Era un cálculo frío. Si un país, justo en la entrada del Golfo Pérsico, lograba romper un gran contrato petrolero, ¿por qué los demás no harían lo mismo? Si cada productor decidía renegociar, el flujo de petróleo hacia Europa y hacia Estados Unidos, pasando por el mismo embudo marítimo, podía interrumpirse o encarecerse de un momento a otro. Era un riesgo que Londres y Washington no estaban dispuestos a correr. Así que, en el año 1953, la Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA, y el Servicio Secreto Británico, pusieron en marcha la Operación Ajax. El plan incluía de todo: financiar protestas, cooptar políticos, presionar al Shah, difundir propaganda contra el gobierno. En las calles de Teherán, todo parecía un simple caos interno. Pero detrás del telón, era un intento coordinado para derribar a un líder elegido que había tocado el nervio expuesto del sistema energético mundial. El golpe funcionó. Mossadegh fue depuesto. El Shah regresó con poderes reforzados y las compañías petroleras extranjeras volvieron a operar con mucha más seguridad. El petróleo siguió fluyendo por los campos, los oleoductos y los terminales, hasta llegar al Golfo y desde allí al estrecho. Para el consumidor distante, parecía que nada había cambiado. El automóvil seguía llenando el tanque, el barco seguía saliendo del puerto, el avión seguía despegando, pero algo sí había cambiado.
en la memoria iraní. Quedó claro que cuando el país intentaba decidir por sí mismo qué hacer con su propio petróleo, fuerzas externas podían rediseñar el gobierno como si estuvieran cambiando una pieza de motor. El golpe del año 1953 plantó una memoria amarga. La idea de que los recursos estratégicos y los cuellos de botella geográficos siempre vienen acompañados de tutores no invitados. En las décadas siguientes, el Irán gobernado por el Shah se modernizó al estilo occidental. Grandes proyectos, policía política, compras masivas de armas, una alianza estrecha con Estados Unidos y con algunas monarquías vecinas. Los petroleros salían de los terminales iraníes, cruzaban el Golfo y atravesaban Hormuz como si aquella ruta estuviera garantizada para siempre. En Washington y en Londres, el país era visto como un pilar de estabilidad en una región considerada vital. Pero la estabilidad comprada por la fuerza siempre tiene fecha de caducidad. La desigualdad interna aumentaba, el autoritarismo del régimen generaba resentimiento y el peso de la intervención extranjera nunca fue olvidado. Al mismo tiempo, la dependencia global del petróleo del Golfo crecía año tras año. Cada automóvil nuevo en Occidente, cada fábrica que se abría en Europa o en Japón, ataba todavía más el destino de millones de personas a este corredor de agua y desierto. A finales de los años 1970, las dos curvas comenzaron a encontrarse: la curva del descontento interno y la curva de la dependencia global. En el año 1979, el Shah abandonó el país. La revolución islámica derribó la monarquía, expulsó la influencia estadounidense y llevó al poder un régimen que veía al antiguo aliado como su enemigo principal. Por primera vez, el estrecho de Hormuz quedaba bajo la influencia de un gobierno que no debía nada a Washington y que recordaba perfectamente el precio de haber sido derribado cuando intentó cambiar las reglas del petróleo. La ironía histórica se completaba. La misma geografía que durante siglos había permitido a los imperios garantizar su abastecimiento, ahora daba a un nuevo régimen abiertamente hostil a Occidente la posibilidad de apretar el cuello de botella cuando quisiera. Justo en el momento en que el mundo más necesitaba un flujo constante de petróleo, Hormuz quedaba en manos de quienes tenían razones acumuladas para cuestionar ese flujo. Y apenas unos meses después de la revolución, otro vecino decidió probar hasta dónde llegaría este nuevo Irán. Del otro lado de la frontera, un dictador observaba las reservas de petróleo, la inestabilidad interna iraní y el valor estratégico de aquella salida al mar, y llegó a una conclusión: era el momento perfecto para avanzar. En septiembre de 1980, Saddam Hussein ordenó que sus tanques cruzaran la frontera con Irán. Desde la perspectiva de Bagdad, era la tormenta perfecta. El vecino acababa de pasar por una revolución. El ejército estaba en plena reorganización. El régimen era nuevo y todavía estaba consolidando su poder. Si Irak avanzaba rápido, podía arrancar territorios ricos en petróleo y, de paso, empujar la línea del frente iraní lejos del Golfo. Pero el cálculo tenía otra capa. Quien controlara las orillas del Shatt al-Arab, el punto donde los ríos Tigris y Éufrates se encuentran con el mar, y los campos petroleros del suroeste iraní, obtendría un peso inmediato en todo el Golfo. No era solo un conflicto fronterizo. Era una disputa por pozos, por terminales y por el acceso a la misma piscina de donde salían los barcos que luego atravesaban Hormuz. La guerra, que muchos pensaron que sería rápida, se prolongó durante 8 años. Trincheras, ataques químicos, batallas de infantería que recordaban a la Primera Guerra Mundial, pero con un elemento adicional. Ambos bandos comprendieron algo muy pronto:
No bastaba con destruir tanques o bases en tierra. Si golpeaban barcos, oleoductos, plataformas y terminales petroleros, el impacto se sentiría mucho más allá de la línea del frente. Así nació lo que la prensa llamó la Guerra de los Petroleros. Barcos mercantes y petroleros que cruzaban el Golfo comenzaron a ser atacados con misiles, aviones y minas flotantes. A lo largo del conflicto, alrededor de 240 embarcaciones fueron alcanzadas y decenas se hundieron. Muchos de esos barcos ni siquiera eran iraníes ni iraquíes. Pertenecían a terceros países que simplemente transportaban la carga, pero que dependían de esa ruta para sobrevivir económicamente. De repente, cruzar el Golfo y acercarse a la boca del estrecho se convirtió en un juego de ruleta rusa. Un barco que ayer hacía un viaje rutinario, con un seguro relativamente barato, al día siguiente podía convertirse en objetivo de un misil disparado desde la costa o de una mina invisible bajo la superficie. Las aseguradoras reaccionaron rápido. Las primas se dispararon. Algunas compañías simplemente se negaron a cubrir embarcaciones en esa zona. Con cada explosión en el mar, no solo se hundía una carga, se enviaba un mensaje a todo el sistema. Mientras tanto, las grandes potencias observaban. Estados Unidos, temiendo que Irán ganara la guerra y ampliara todavía más su influencia sobre el Golfo, comenzó a escoltar barcos de países aliados, especialmente de Kuwait. Varios buques kuwaitíes fueron rebautizados con bandera estadounidense para recibir protección. La Marina de Estados Unidos entró de lleno en ese tablero, y la presencia de fragatas y portaaviones en el corredor que conduce a Hormuz dejó claro que cualquier incidente podía escalar a algo mucho mayor. En el año 1988, esa tensión se volvió evidente. La fragata estadounidense USS Samuel B. Roberts golpeó una mina en el Golfo y estuvo a punto de hundirse. La respuesta llegó rápidamente. Estados Unidos lanzó la operación Praying Mantis, atacando barcos y plataformas iraníes. El mensaje era directo. Había un límite para el uso de minas y ataques asimétricos, pero el daño estratégico ya estaba hecho. La prueba de concepto había quedado clara. En pleno mar, era posible transformar una ruta vital del comercio mundial en una zona de riesgo permanente. Para Irán, la guerra costó cientos de miles de vidas y una destrucción enorme, pero también dejó una lección amarga y al mismo tiempo muy útil. Incluso sin ganar en el campo de batalla tradicional, el país había demostrado que sí podía elevar el costo de hacer negocios en esa región a niveles absurdos. No necesitaba cerrar el estrecho con una muralla. Bastaba con llenarlo de suficientes amenazas para que el resto del mundo pensara dos veces antes de cruzarlo. Cuando el alto el fuego llegó en el año 1988, el mapa sobre el papel no parecía muy diferente. Las fronteras volvieron casi a donde estaban. No hubo grandes anexiones de territorio, pero la percepción sobre el Golfo y sobre Hormuz nunca volvió a ser la misma. Barcos dañados, informes de riesgo, primas de seguro disparadas y recuerdos de buques ardiendo en el mar quedaron como recordatorio de que ese corredor estrecho podía ser al mismo tiempo indispensable e intransitable. En los años siguientes, Irán comenzó a reconstruir el país bajo sanciones, aislamiento y desconfianza internacional. Al mismo tiempo, invirtió en exactamente los tipos de armas que habían demostrado ser más eficaces durante la guerra: minas, misiles, lanchas rápidas, pequeños submarinos, drones. Sobre el papel, la Marina de Estados Unidos seguía siendo mucho más poderosa, pero la geografía estrecha del Golfo y del estrecho de Hormuz favorecía a quien supiera usar el terreno, o mejor dicho, el agua, como aliada.
Esa combinación de memoria de humillaciones pasadas, experiencia en guerra naval y dependencia global del petróleo del Golfo preparó el escenario para la siguiente etapa. Una etapa en la que el estrecho de Ormuz dejaría de ser solo un campo de batalla potencial y empezaría a utilizarse como ficha de negociación, moneda de cambio y amenaza velada en las mesas diplomáticas de Ginebra y Viena. Cuando las bombas cayeron a finales de los años 1980, Irán no volvió a ser simplemente un gran productor de petróleo. Volvió como un país exhausto, reconstruyendo ciudades, carreteras y refinerías. Bajo el peso de sanciones económicas y de una profunda desconfianza internacional. Al mismo tiempo, Estados Unidos salía de la Guerra Fría como la principal potencia militar del planeta. En el mapa, eso significaba algo muy claro: bases estadounidenses rodeando el Golfo, alianzas con monarquías vecinas y barcos patrullando de forma permanente el corredor que conduce hasta Ormuz. Durante los años 1990 y los años 2000, la tensión cambió de foco. La pregunta ya no era solo cuántos barriles salían de los terminales. La cuestión ahora era lo que Irán estaba haciendo en laboratorios y en instalaciones nucleares dispersas por el país. Teherán afirmaba que estaba desarrollando un programa para generar energía eléctrica, pero en Washington y en varias capitales europeas crecía otra sospecha: la posibilidad de ambiciones militares. El resultado fue una cadena de sanciones. Bancos desconectados del sistema financiero internacional, restricciones a la venta de piezas industriales, embargos sobre el petróleo iraní. Para la población de Irán, todo eso se traducía en algo muy concreto: moneda devaluada, inflación creciente, escasez de medicamentos y enormes dificultades para importar maquinaria y componentes industriales. Para el gobierno iraní, la presión se volvía doble. Por un lado, la necesidad de mostrar fuerza hacia adentro. Por otro, la necesidad de recordarle al mundo que el país todavía tenía formas de causar problemas si era presionado demasiado. Es aquí donde el estrecho de Ormuz empieza a aparecer de forma explícita en la conversación. Sentado en mesas de negociación con diplomáticos europeos, estadounidenses y rusos, Irán era presionado para limitar centrifugadoras, aceptar inspecciones y reducir reservas de uranio enriquecido. Pero fuera de la sala, la geografía seguía siendo la misma: un embudo por donde circulaba cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo, y una porción enorme del gas natural licuado. Si ese embudo se bloqueaba, países que ni siquiera participaban en aquellas negociaciones, desde China hasta Japón, desde India hasta Corea del Sur, sentirían el impacto en pocas semanas. Irán comenzó a recordarlo cada vez con mayor frecuencia, a veces con declaraciones directas de comandantes de la Guardia Revolucionaria. Si nosotros no podemos exportar nuestro petróleo, nadie exportará. Otras veces a través de ejercicios militares anunciados precisamente en la boca del estrecho. Lanzamientos de misiles, pruebas de minas navales, maniobras muy cerca de las rutas comerciales. Ninguna de esas acciones cerraba realmente Ormuz, pero todas introducían la misma duda silenciosa: ¿y si mañana la situación se sale de control? Mientras tanto, el mundo se volvía todavía más dependiente de aquella región. China crecía a un ritmo acelerado, convirtiéndose en uno de los mayores compradores de petróleo del Golfo, incluido el petróleo iraní, vendido con descuento a causa de las sanciones. India, Japón y Corea del Sur también dependían enormemente de la energía que salía de terminales en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y del propio Irán, antes de deslizarse por aquel corredor estrecho rumbo al oriente.
Estados Unidos, que durante décadas había importado gran parte de su petróleo de la región, empezó a depender menos gracias al aumento de su producción interna de petróleo y gas de esquisto. Pero eso no redujo el interés estadounidense en mantener Hormuz abierto. Aunque ese petróleo ya no fuera tan vital para llenar sus propios tanques, seguía siendo esencial para el funcionamiento de las economías de aliados y rivales, especialmente China. Garantizar la seguridad de ese estrecho significaba, en última instancia, tener un dedo sobre el termostato energético del planeta. Desde el lado iraní, la lectura era casi un reflejo. Si el país aceptaba todas las condiciones impuestas sin resistencia, corría el riesgo de ver reducido su programa nuclear, limitada su capacidad de defensa y estrangulada su economía. Todo eso, mientras permanecía rodeado por bases extranjeras y flotas adversarias. Pero si demostraba que podía volver inseguro el paso por Hormuz, recordaba al mundo que no era solo un problema que debía administrarse. Era un actor con poder real de negociación. Así fue como el estrecho comenzó a funcionar como una especie de cláusula no escrita en cada ronda de negociaciones. Cuando el clima diplomático mejoraba, los ejercicios militares en la región se volvían más discretos. Cuando las sanciones se endurecían, aumentaban los anuncios de maniobras navales, pruebas de misiles y declaraciones sobre el control del estrecho. Ningún diplomático necesitaba escuchar la amenaza completa. La imagen de barcos alineados en doble fila, con apenas espacio para maniobrar, hacía el trabajo por sí sola. Esta fase de la historia transformó Hormuz en algo más que un simple corredor físico. Se convirtió en un argumento, una palanca, un recordatorio permanente de que, si no se alcanzaba un acuerdo, las pérdidas no serían de un solo lado. La pregunta silenciosa en cada mesa de negociación era siempre la misma. ¿Quién está más dispuesto a comprobar hasta dónde resiste este cuello de botella? Mientras los tratados se firmaban y se rompían, mientras las sanciones se imponían y se levantaban, otro proceso avanzaba en paralelo. Muy lejos de las salas con alfombras y banderas diplomáticas, en el suelo, en el agua y bajo la superficie del mar, Irán construía, pieza por pieza, el arsenal que podía volver peligroso ese estrecho, sin necesidad de levantar un solo muro. Mientras la diplomacia iba y venía, Irán invertía en un tipo de poder que no aparece en desfiles militares con enormes tanques, pero que puede causar un daño desproporcionado en un lugar estrecho como el estrecho de Hormuz. Era una doctrina simple, casi humilde. Si no puedes derrotar a la marina más poderosa del mundo en mar abierto, convierte el campo de batalla en un callejón estrecho donde incluso piedras lanzadas desde un tejado pueden marcar la diferencia. Las minas navales fueron la primera pieza de ese rompecabezas. Armas relativamente baratas, que pueden ser lanzadas desde pequeñas embarcaciones, mini submarinos o incluso barcos civiles adaptados. Luego, quedan dormidas bajo la superficie, esperando a que un casco lo suficientemente grande se acerque demasiado. La experiencia de la guerra de los petroleros había demostrado algo muy claro. Basta una sola mina para dejar seriamente dañada a una fragata y para hacer que decenas de compañías navieras reconsideren sus rutas. En un estrecho con carriles de navegación de apenas unos pocos kilómetros de ancho, unas cuantas decenas de minas bien colocadas pueden convertir el paso en una lotería mortal. La segunda pieza eran las lanchas rápidas, pequeñas, ligeras, difíciles de detectar y de alcanzar, capaces de navegar a gran velocidad, armadas con ametralladoras, cohetes e incluso misiles antibuque. La doctrina iraní comenzó a hablar de ataques de enjambre. En lugar de un gran barco enfrentándose a otro,
Decenas de embarcaciones pequeñas convergiendo sobre un mismo objetivo al mismo tiempo, saturando los sistemas de defensa. En mar abierto sería un suicidio, pero en un corredor estrecho, con poco espacio para maniobrar, es una pesadilla para cualquier capitán. La tercera pieza eran los misiles costeros, instalados en puntos elevados de la costa, montados en camiones que pueden desplazarse y camuflarse. Estos sistemas permiten que Irán, desde tierra firme, tenga alcance sobre prácticamente toda la anchura del estrecho, y ni siquiera hace falta alcanzar todos los barcos. Basta con demostrar que, de vez en cuando, un petrolero o un carguero puede convertirse en objetivo. Eso es suficiente para que el riesgo percibido se dispare. Con el paso del tiempo, mini submarinos y más recientemente drones aéreos y drones de superficie completaron el cuadro. Pequeños submarinos capaces de esconderse en aguas poco profundas, esperando el momento oportuno. Drones capaces de atacar barcos o simplemente de sobrevolar la zona en masa, recordando que hay ojos y armas apuntando a cada casco que se aproxima. Desde el punto de vista militar, nada de esto convierte a Irán en una potencia naval capaz de rivalizar con Estados Unidos. Pero ese nunca fue el objetivo. El verdadero blanco no es solo el barco, es la póliza de seguro, es la hoja de costos. Es la decisión de un ejecutivo en una oficina lejana, que debe elegir entre arriesgar una carga de miles de millones o rodear todo el continente africano. Las aseguradoras entienden esta lógica mejor que nadie. Cuando el riesgo aumenta, las primas se disparan. A veces el costo de asegurar un viaje por el Golfo y por Hormuz se multiplica por 2 o por 3. En ciertos momentos de crisis, simplemente se niegan a cubrir barcos que entren en la zona de peligro. Y sin seguro, incluso quien quiere pasar no puede hacerlo. Los barcos se quedan anclados en zonas más seguras y esperan. El flujo se detiene no por decisión de un cañón, sino por decisión de una hoja de cálculo. Por eso se habla de bloqueo de facto, incluso cuando no hay un barco hundido en el horizonte. Un estrecho puede estar técnicamente abierto y al mismo tiempo estar económicamente cerrado. Basta con volverlo lo suficientemente peligroso para que el mercado haga el resto. Los precios suben, los fletes se encarecen, las rutas se redibujan, los contratos se retrasan. Mientras este arsenal asimétrico crecía silenciosamente, también crecía la cantidad de cosas que dependían de ese paso. Cada día, alrededor del 20% del petróleo exportado en el mundo cruza el estrecho de Hormuz, y junto con él, una parte enorme del gas natural licuado, especialmente el de Qatar, que prácticamente no tiene otra salida al mar abierto. Pero no solo pasa energía. También pasan fertilizantes, granos y otros productos esenciales. Barcos cargados de combustible, navegando junto a barcos que transportan comida y materias primas agrícolas. El resultado es un tipo de arma que no explota en silencio. Cuando Hormuz entra en crisis, los gráficos financieros empiezan a moverse en todo el planeta. El precio del petróleo sube, el gas natural se dispara. El transporte marítimo se encarece, los seguros aumentan. Nada de eso aparece en las imágenes satelitales del estrecho, pero aparece en los presupuestos de empresas, de gobiernos y al final de familias que quizá nunca han oído hablar de Omán o del Golfo Pérsico. Con el arsenal listo y el mundo entero colgado de ese embudo, quedaba una pregunta inevitable. ¿Cuándo estaría dispuesto Irán a apretar con más fuerza esta arma invisible? La respuesta llegó en ciclos sucesivos de crisis, cada vez más complejos.
Crisis que ya no involucraban solo a Estados Unidos e Irán, sino también a Israel, a grupos aliados en Yemen y, por extensión, a países que dependen de ese corredor para comer, trabajar y mantener sus economías en marcha. En los últimos años, el estrecho de Hormuz ha dejado de ser solo el escenario de ejercicios militares. Se ha convertido en una pantalla donde cada crisis se proyecta en tiempo real. Un barco dañado aquí, un dron derribado allá, un anuncio de sanciones más adelante, y de repente el mundo entero vuelve la mirada hacia ese corredor de agua entre Irán y Omán. En el año 2018, cuando Estados Unidos se retiró de un acuerdo que limitaba el programa nuclear iraní y volvió a imponer duras sanciones contra Teherán, la respuesta no llegó solo en discursos. Barcos extranjeros comenzaron a reportar maniobras agresivas de lanchas iraníes en el Golfo. Algunos fueron detenidos, otros desviados hacia puertos iraníes, bajo acusaciones de irregularidades. Una vez más, no se trataba de un bloqueo formal, pero cada incidente añadía una nueva capa de incertidumbre. ¿Quién manda realmente en ese pedazo de mar? En otros momentos, ataques misteriosos contra petroleros cerca del estrecho encendieron las alarmas. Explosiones en los cascos, incendios en barcos, acusaciones cruzadas. Unos señalaban a Irán, otros a grupos aliados de Teherán. Otros hablaban de operaciones encubiertas, pero independientemente de quién apretara el gatillo, el efecto era siempre el mismo. Las imágenes de petroleros en llamas daban la vuelta al mundo, y los gráficos del precio del petróleo empezaban a subir. Al mismo tiempo, en el Mar Rojo, un grupo yemení aliado de Irán, los hutíes, comenzó a atacar barcos en las rutas que conectan el Océano Índico con el Canal de Suez. Esto creó una situación inédita. Dos cuellos de botella fundamentales del comercio mundial, Hormuz y el paso hacia el Mediterráneo, amenazados al mismo tiempo. Para un cargamento que sale del Golfo con destino a Europa o a la costa este de América del Norte, solo queda entonces la ruta larga. Bajar por toda África, rodear el Cabo de Buena Esperanza y volver a subir. Cada uno de esos desvíos añade días de viaje, millones de dólares en combustible y costos adicionales de tripulación y seguro. Mientras tanto, lo que circula por esas rutas no es solo petróleo. Una parte significativa de los fertilizantes nitrogenados utilizados en la agricultura global también depende de productos que pasan por el Golfo y por Hormuz, amoníaco, urea y derivados del gas natural. Cuando el estrecho se complica, esas cargas también se ven afectadas. Países importadores de fertilizantes, como Brasil, sienten la presión en los costos de la producción agrícola. Lo que comienza como una crisis naval en Medio Oriente termina meses después reflejándose en el precio de los granos y más tarde en el costo de los alimentos en el supermercado. En el otro extremo de esta cadena, los grandes compradores asiáticos siguen cada boletín sobre Hormuz como quien consulta el pronóstico del tiempo. China, India, Japón y Corea del Sur dependen intensamente del petróleo y del gas que salen de los terminales del Golfo. Cuando esa ruta se vuelve incierta, fábricas, centrales eléctricas y redes de transporte de esos países empiezan a sentir el impacto. La ironía es evidente. Algunos de esos países, como China y Irán, son socios comerciales cercanos y al mismo tiempo se encuentran en lados opuestos de otras disputas globales lideradas por Estados Unidos. El escenario se vuelve todavía más complejo cuando se observa que, en ciertas situaciones, Irán también necesita medir su propia presión. Si aprieta demasiado, perjudica también sus propias exportaciones, incluso utilizando oleoductos alternativos y mecanismos para esquivar sanciones.
si aprieta demasiado poco, corre el riesgo de no ser tomado en serio en las mesas de negociación, o de ver cómo las sanciones se prolongan indefinidamente, cada ejercicio militar anunciado, cada amenaza de cerrar parcialmente el estrecho, cada incidente nuevo con barcos, forma parte de este delicado equilibrio. Para quienes viven muy lejos de allí, todo esto parece abstracto, hasta que aparece en la cuenta diaria, cuando el precio del petróleo se dispara por una cadena de noticias procedentes del Golfo. El impacto llega a las estaciones de combustible, al transporte marítimo y al costo de la electricidad en países que generan parte de su energía con petróleo o gas importado. Cuando el precio de los fertilizantes aumenta, plantaciones enteras tienen que recalcular sus márgenes. Y muchas veces ese aumento termina llegando a la mesa. Es en ese momento cuando esa franja de agua de poco más de 30 kilómetros deja de ser un punto lejano en el mapa y revela lo que realmente es hoy. Una palanca capaz de transformar cualquier crisis regional en una crisis global. Un lugar donde decisiones tomadas por pocos afectan silenciosamente a miles de millones de personas que probablemente nunca verán ese mar de cerca. Después de siglos sirviendo a caravanas, velas, cañones portugueses, contratos británicos, golpes patrocinados, revoluciones y guerras, el estrecho de Ormuz se ha convertido en la arma invisible de un país sitiado. Y al mismo tiempo, en la prueba de estrés permanente de un sistema económico mundial demasiado dependiente de un solo cuello de botella. La pregunta que queda suspendida en el aire es simple y profundamente incómoda. ¿Por cuánto tiempo más aceptará el mundo que el precio del pan, del transporte y de la electricidad siga colgando de un corredor estrecho entre Irán y Omán, sin redibujar este mapa?